Dios alumbra el corazón, se llama la enseñanza de esta mañana. Dios alumbra el corazón. Según las Escrituras, la verdad, las cuales son la verdad, el mundo está bajo el maligno. Eso dice la Biblia, que el mundo está bajo el maligno. Pareciera algo catastrófico cuando lo vemos de esa manera, pero debemos aprender a leer bien. Miremos primera de Juan 5:19. Adelántese unas hojitas ahí, primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios, el mundo y el mundo entero está bajo el maligno. Tenemos que leer bien los versículos porque a veces nos quedamos con una verdad a medias. El mundo está bajo el maligno, dice el apóstol Juan, pero él también dice que sabemos que somos de Dios nosotros. Y el versículo 18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Es decir, hay una verdad y es que el mundo está bajo el maligno. Pero detrás de esa verdad hay otra verdad y es que nosotros somos de Dios y que por ser de Dios el diablo no puede tocar a los hijos de Dios. Hay un contraste constante entre la luz y las tinieblas. Vivimos en medio de las tinieblas y es ahí donde Dios demanda que su iglesia sea luz, porque la luz brilla verdaderamente en la oscuridad. No hay un lugar donde usted pueda ver la luz más claramente que en un lugar oscuro. Y el corazón es un lugar ¿qué? Oscuro. Hay tinieblas en el corazón del hombre porque viene de un mundo de tinieblas. Porque en ese mundo de tinieblas no tiene entendimiento de qué es pecado, de qué es bueno, de qué es malo, de qué es correcto, de qué es incorrecto. La única manera para que la persona venga a la luz de Cristo es haber nacido de nuevo, y el nuevo nacimiento incluye la luz de Cristo. La manera como la iglesia contrarresta las tinieblas es anunciando la verdad, pero es la tarea de toda la iglesia, de todo aquel que se llama cristiano. Vivir escudriñando la verdad y proclamándola le guarda de caer en oscuridad y de tener conceptos personales acerca de Dios y su palabra, las cuales por lo general son errados. Escuché esa palabra que escuchamos tanto, mi concepto personal. En la Biblia no hay concepto personal, hay un concepto de Dios. ¿Por qué no hay concepto? Usted puede tener un concepto personal a qué quiere almorzar ahora en la tarde, puede tener un concepto personal. Usted puede tener un concepto personal qué ropa se pone, negro, azul, verde, café, pero en la Biblia usted no tiene conceptos personales. ¿Por qué? Porque casi siempre están mal. Hay un concepto y hay una verdad que Dios ha revelado a través de la Escritura durante los últimos 20 siglos en el Nuevo Testamento y durante los últimos 60 siglos en la historia. Es decir, el concepto que en Génesis dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a una mujer y ya no serán dos sino que serán uno, es el mismo concepto que hace 2000 años Jesús dijo eso. Y ese concepto es el mismo hoy. Es decir, que si alguien tiene un concepto personal diferente al matrimonio, tiene un problema porque es su concepto, no el concepto de la Escritura. A eso se refiere cuando hablamos de lo que es tener luz. Hay una revelación de Dios para los hombres, no hay dos y no hay tres, solo hay una, y es para aquellos que Dios escogió por gracia, para morar en sus corazones, para que puedan ser luz en medio de la oscuridad. El apóstol Juan en sus cartas pretende algo con la iglesia del tiempo en que él la escribe, y es que ellos salgan de la oscuridad. Y escuche bien esto, una oscuridad que les produjo el creer que sabían algo, es decir, el conocimiento, la gnosis. La palabra gnosis es conocimiento. Ese conocimiento les produjo ¿qué? Oscuridad en cuanto a los temas espirituales. Alguien me hacía ahorita la pregunta antes de empezar el tema sobre la parte mística. Porque usted encuentra ese término en la teología mucho, lo místico de los creyentes. La verdad es que sí hay una parte mística,
pero esa parte ha sido tan maltratada por la metafísica, por las ciencias falsas, por la nueva era, que hay un temor a usar esa palabra en el contexto bíblico. Pero sí se puede usar porque sí hay una parte mística, es la parte que espiritual, pero es diferente un misticismo. ¿Sí escucha? Una cosa es algo místico y otra cosa es algo, una persona que mística, que todo es experiencia y sensorial, no, pero sí hay una parte espiritual en nuestra relación con Dios. Los falsos maestros están de moda hoy, los tenemos de todas las clases, abundan en todas partes, no solo en las llamadas iglesias, sino también en el mundo de la filosofía, el conocimiento, el ocultismo, la autoayuda, la metafísica y todo lo que tenga que ver con el humanismo. Está de moda ser maestros, maestros de nada, maestros de engaño, maestros de la mentira. ¿Qué es un maestro? Alguien que afirma que una mentira es ¿qué? Verdad. Y tiene seguidores y tiene discípulos a través de las pantallas o en vivo y en directo. Y creo que estamos en el mayor tiempo de los falsos maestros. Y la iglesia, al igual que la de Juan, tiene que cuidarse de esa parte. Por eso debemos ser fieles al mensaje que Dios le dio a su iglesia, porque seguimos siendo esa iglesia. Nosotros somos esa iglesia que Juan le predicó, porque venimos de ellos. Toda la iglesia cristiana viene ¿de quién? De los discípulos. Fue expandida, se extendió por todo el mundo, por Judea, por Samaria y hasta lo último de la tierra. Se cumple la palabra de Hechos 2, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gracias a Dios, en nuestra hermosa Colombia podemos ser testigos de Cristo. La iglesia es la que permanecerá para siempre, la que guarda su palabra y la obedece. Esa es la iglesia. La iglesia no va a ser destruida por ningún sistema de gobierno, por ninguna guerra, por ninguna catástrofe, por ningún hambre, por ninguna peste. La iglesia ¿qué? Permanecerá, porque es la iglesia de Cristo. Amén. Con esa introducción vamos a entrar en los puntos para mirar hoy ese pasaje de Primera de Juan capítulo 1 versículos 5 al 10. El tema se llama Dios alumbra el corazón. Es la única manera para que haya esperanza en este tiempo. Dios es luz. Vamos a ver primero, Dios es luz, versículo 5 y versículo 6. Juan comienza este pasaje diciéndonos qué es lo que él y sus compañeros predican, cuál es el mensaje que necesitaba la iglesia en ese momento y a su vez lo que el mundo necesita hoy. Y el mensaje principal es ese: Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Escuchen bien, este es el mensaje que hemos oído de él. La pregunta es: ¿cuál es el mensaje que tú has oído del Señor Jesucristo? ¿Cuál es el mensaje que tú has escuchado el tiempo que llevas viniendo a la congregación? Ese es el mensaje que tú tienes que compartir a otros, el mensaje que tú has recibido. Si tú crees que has recibido el mensaje de Cristo en tu corazón, no puedes compartir otra cosa, debes compartir exactamente lo que se enseña en la iglesia. Si consideras que la iglesia tiene una sana doctrina y si consideras que lo que estamos predicando es la verdad de la palabra de Dios, entonces Juan está diciendo a la iglesia: este es el mensaje que hemos oído de él. Esto fue lo que nosotros escuchamos con nuestros compañeros los apóstoles y os anunciamos. Ellos no están anunciando algo raro, algo diferente. Ellos están diciendo: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Juan comienza centrándose en Dios. No hay oscuridad en Dios, no hay temor de que podamos ser engañados porque la luz prevalece sobre las tinieblas.
Hay un temor en aquellas personas que interpretan la Escritura, y debe haberlo, y es un temor a interpretarla mal. Debe haber un temor reverente a decir: Señor, cuando estudio yo quiero oír tu voz. La Biblia enseña que nadie será confundido en la palabra de Dios. Nadie puede temer que el Espíritu Santo le hable una cosa al pastor de la iglesia y le hable otra cosa al hermano de la iglesia o a la hermana de la iglesia o al joven. Dios le habla lo mismo, porque es el mismo Dios. Hablamos antes de empezar la enseñanza de esta mañana que solo hay un Dios. ¿Y Dios es qué? Luz. El mensaje no ha cambiado, es el mismo mensaje que el pueblo necesita hoy y que el mundo necesita. Que las tinieblas sean disipadas es la luz del Evangelio del Señor Jesucristo. Estamos viviendo un tiempo triste, de oscuridad. Si la iglesia no lo logra percibir, la iglesia está en oscuridad. Si la iglesia no percibe el momento oscuro que está viviendo la sociedad y la humanidad, cuando a lo malo se le empieza a llamar bueno, cuando a lo bueno se le llama malo, cuando la oscuridad se ha vuelto luz para algunos y la luz se ha vuelto tinieblas para otros, estamos en un tiempo difícil, iglesia. ¿Sabe que solo por la gracia y la misericordia de Dios nuestras vidas son normales en esta nación? Solo porque Dios no ha permitido que la iglesia sea perseguida por un sistema de gobierno que no es acorde a la palabra de Dios. Y cada vez que predicamos esto, los pastores nos exponemos a que un día con esto seamos juzgados en un tribunal. ¿Sí sabes eso? El pastor tiene una responsabilidad de predicar la verdad, sabiendo que esa verdad lo puede enviar un día a una cárcel, porque el sistema va en contra de Dios, va en contra de la palabra. El mensaje no ha cambiado, es el mismo. El mundo necesita la luz de Cristo. Acompáñeme a 1 Corintios capítulo 4 y miramos unos versículos. 1 Corintios 4, versículos 3 y 4. Acompáñeme ahí. 1 Corintios 4, versículo 3 y 4. Perdón, 2 Corintios 4, del 3 al 4, no primera, sino segunda. Vamos a leer desde el versículo 1 porque para entender el versículo en el cual vamos a hablar, no lo entenderíamos si no miramos su contexto. Por lo cual, teniendo nosotros este misterio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿Cuál misterio? Perdón, ¿cuál ministerio? El de la predicación de la palabra, el del apostolado de Pablo, que era predicar la verdad. Él dice, teniéndolo nosotros, algo que hemos recibido, no desmayamos. Es lo mismo que dice Juan. Él recibió un mensaje y lo está compartiendo tal como lo recibió. Pablo recibió un mensaje y lo está compartiendo tal como lo recibió. Esa es la tarea de la iglesia, tal como recibe el mensaje, pasarlo a las personas, a una generación que necesita luz. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Solo la verdad puede hacer que la gente entienda la condición en la cual está, no puede ser adulterada. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. El evangelio no está encubierto para la iglesia. La iglesia es luz en este mundo, dice Mateo. Nosotros somos luz y somos sal de esta tierra. Versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ese es el mensaje de Juan. El evangelio tiene que resplandecer en la iglesia, en su vida.
La iglesia tiene que llegar a un momento en que no puede callar y en que tiene que levantar su voz en las casas, en los hogares, en los trabajos, hablando la verdad de la palabra, hablando la luz, pero no solo hablándola, sino que la gente vea que nosotros somos luz. Que si el evangelio está encubierto, escuche, está en los que se pierden, y la razón es porque aún están en tinieblas, porque el Dios de este siglo les ha enceguecido. Y dijimos que no había un Dios, pero la Biblia pone a Satanás como el Dios de este siglo, el que está en pecado, el que vive sin luz, está enredado en su maldad, en su oscuridad, y no puede ver y no puede percibir nada bueno, y está en un mundo de tinieblas. El hecho que una persona esté en tinieblas, escuche, no significa que Dios no es luz, y como solo Dios es luz verdadera, solo Él le puede sacar de las tinieblas. El hecho que una persona esté en tinieblas y niegue a Dios nunca afecta a que Dios es luz. Dios es luz para su pueblo, recuerde. El mensaje es general. El llamado es a todas las naciones, a todas las personas que nacen en este mundo. Pero Dios es luz a aquellos que ha escogido. Porque dice que el mensaje está encubierto ¿a quién? A los que se pierden. Es decir, que hay personas que por más que se les comparta el evangelio no vendrán a la salvación. Pero la tarea de la iglesia no es saber quién sí y quién no, sino compartir el evangelio, como dice Romanos 10. ¿Cómo oirán si la iglesia no predica? ¿Cómo escucharán de aquel que nunca han oído? Hicieron una entrevista en Israel, y no saben quién es Jesús. Si un israelita no sabe nada de Jesús, entonces ¿cómo está el resto del mundo? Hay generaciones nuevas, de 30 años para abajo, que nunca les han hablado de Jesús. O por lo menos, no del Jesús bíblico, no del Jesús de la Biblia. Aún las iglesias que se llaman bíblicas siguen compartiendo la oración de fe. Siguen invitando a las personas a aceptar a Jesucristo en su corazón, lo cual es un mensaje evangelístico incorrecto, porque no tienen luz. Y una persona así entra en una vida cristiana en tinieblas, porque de una vez entra pensando que él está haciendo algo para ser salvo, y no que Dios es el único que puede salvar. Por eso cuando hables de Cristo, diles la verdad. Pueden salvarse, que necesitan un Salvador, que su vida está en tinieblas, pero no las veo, por eso. Siempre te van a decir, ¿cuáles tinieblas? Las que no ves. Esas que no puedes percibir están ahí. Son muchos los versículos que hablan de que Dios es. Dios es luz, Dios es espíritu, Dios es amor, Dios es verdad, Dios es vida, etcétera. Dios es. También son muchas las partes de la Biblia que nos dicen que Dios es luz. Sobre todo es un lenguaje del apóstol Juan. En su evangelio lo usa, en el evangelio de Juan, lo usa muchas veces, lo usa en las cartas y lo usa ¿dónde? En Apocalipsis. ¿Por qué? Porque quizás él pudo entender esa parte del carácter de Cristo. Es un lenguaje que él usa en todos sus libros y es igual para esta generación que nos tocó vivir. Es una generación en oscuridad. La juventud no está perdida absolutamente. Para salir en esta ciudad, si tú consideras que eres un cristiano verdadero, tienes que orar todos los días para salir a hacer cualquier cosa, porque vas a tener que ver el mundo y vas a tener que percibir la oscuridad, y para que eso no te cargue debes estar en comunión con el Señor, para que no te vuelvas un cristiano que se carga porque ve el pecado, sino al contrario, un cristiano que dice, cada día hay más razones para orar, cada día hay más razones para predicar, cada día hay más razones para poder decir, Señor, revela tu evangelio. Segundo, miremos antes de pasar al segundo,
el verso 6, que no lo leímos. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Juan usa 3 veces la frase si decimos. Versículo 6, versículo 8, versículo 10. No sé si a usted le gusta leer la Biblia y estudiarla, pero eso es lo que estamos procurando aprender como iglesia en la escuela, aprender a estudiar. Y usted no puede pasar por alto esos detalles que por qué dice 3 veces si decimos. ¿Sabe por qué lo dice? Por varias razones. Una, porque la iglesia dice tener comunión, porque la iglesia dice a veces que no tiene pecado y porque la Biblia dice no he pecado. Y era la iglesia de Juan, imagínense. No era la iglesia de un predicador cualquiera. Era una iglesia que tenía la doctrina correcta. Y antepone la palabra sí, así como usted y yo la usamos constantemente. Si es verdad, demuéstremelo. Si usted no hizo eso, entonces ¿por qué se justifica? ¿Sí? Esa palabra sí denota mucho en el lenguaje diario de nosotros. Es como algo que está diciendo que tiene que ser demostrado, ¿sí? O sea, sí usted, o sí aquello, o sí esto, o sí lo otro, usted tiene que mostrar que es así. Y Juan está diciendo a la iglesia, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si usted dice que es creyente, usted tiene una medida alta de vida ante el mundo, porque el mundo en medio de su oscuridad le va a juzgar. ¿Y sabe qué ve el mundo en usted? Las tinieblas, es lo único que puede ver. No debería verlas, ¿cierto? No debería verlas, porque no deberían haber tinieblas en nosotros. Pero como estamos en un proceso de santificación, aún hay tinieblas en el pueblo de Dios. Y como el mundo no puede ver la luz, pero sí puede ver lo que somos parecidos. Entonces cuando ven que alguien peca, dice, pero esa persona también va a una iglesia y hace lo mismo que yo hago. Es lo poco que pueden entender. En medio de su ignorancia espiritual, logran entender cosas que son ciertas. O sea, como que el Señor les permite ver y entender que debería haber una diferencia marcada entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Nadie como Juan para ser tan severo en esas dos comparaciones, en los hijos del mundo y en los hijos de Dios, en los hijos de luz, en los hijos de tinieblas, en los hijos de Satanás, en los hijos de perdición y en los hijos de salvación. ¿Quiere alguien que hable así? Hable con Juan, sobre todo en las cartas. Y usted se va a dar cuenta que necesitamos aprender. Segundo, el engaño del pecado. El engaño del pecado. Vamos a empezar al contrario, el versículo. Pusimos una imagen a propósito borrosa. No fue error, se puso así, porque el engaño es así. Usted no ve las trampas, como el ratón no ve la trampa del queso y queda ¿qué? Muerto. Así estamos a veces nosotros. Le dije que íbamos a comenzar al contrario. Vamos a comenzar por el versículo 8 y luego vamos a mirar el 7, porque es el 7 y el 8 para este punto, el engaño del pecado. Pero vamos a mirar primero el 8 y usted va a entender por qué. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Por qué debemos aprender qué es el engaño del pecado? ¿Por qué es importante aprenderlo? Porque eso nos ayudará a que podamos andar en luz realmente. Toda persona que ha sido expuesta a la palabra tiene un grado de luz, así sea pequeño. Así no haya avanzado en su caminar con Dios, el hecho que haya sido expuesto a la palabra un tiempo le hace responsable de lo que escuchó.
y esa palabra le juzgará en el día del juicio. Esa palabra será la que Dios le recordará y no tendrá excusa. Ahora usted se pregunta qué pasa si alguien nunca escuchó la palabra, tiene la ley moral en su corazón. Romanos 2, 14, 15, no lo voy a leer. Que los gentiles, cuando viven, se lo parafraseo, cuando se comportan mejor que los cristianos porque tienen ley moral, porque saben que matar es malo y no lo hacen, porque saben que robar es incorrecto y no lo hacen, porque tienen una ley moral, algo que les hace saber. Dice, y aún sin tener realmente la palabra, son testimonio en el mundo. ¿Sí sabía que hay gente honesta en el mundo, sin ser cristiano? Solo que eso no les servirá para nada, porque solo será para esta vida terrenal, no para la vida eterna. Pero Dios espera que nosotros, como creyentes, no solo tengamos discernimiento de nuestros pecados, sino del pecado de otros sin juzgar, sin caer en condenar a las personas, sino para poder ayudar a aquellos que están en el proceso. Recordemos que el pecado tiene carácter y miremos una vez más cómo se define el pecado bíblicamente. Vamos a hablar un poquito de armateología. Armatios es el verbo que se usa aquí cuando dice si decimos que no tenemos pecado. Un buen lector, un buen intérprete se da cuenta que no está en plural. No dice que no tenemos ¿qué? Pecados. Si usted ya está familiarizado con la gramática de un texto, usted dice, pero ¿por qué no habla de pecados? Mientras que en versículo 9 sí dice, si confesamos ¿qué? Nuestros pecados. Y en versículo 8 dice, si decimos que no tenemos ¿qué? Pecado. Se necesita una buena observación para ver que hay dos términos, singular y plural. El uno dice pecado, el otro dice pecados. La traducción de la palabra usada allí para pecado es armatia con H. Por eso dije que vamos a hablar de armateología. Es la doctrina o la ciencia que estudia el pecado en la escritura. En el griego clásico significaba errar al blanco. Habían dos griegos, ¿se acuerdan que vimos en la clase de interpretación bíblica? Que había un griego que era el clásico, pero el griego que se usó para la Biblia no es el mismo. En el clásico significaba errar al blanco, equivocar un plan, equivocar un camino. Pero en el griego del Nuevo Testamento es más serio lo que está diciendo. Es decir, en el original cuando ellos escribieron y en el idioma que se hablaba antes de que la Biblia apareciera en el Nuevo Testamento, errar al blanco, equivocar un plan, equivocar un camino. Pero el significado que Juan le está diciendo aquí es más profundo. Él no está describiendo un pecado en particular, porque si no él hubiera dicho arrepintámonos de la desobediencia, o de la lujuria o de la lascivia. Él está hablando de la naturaleza pecaminosa del creyente. Entonces lo que quiere decir, si decimos que no tenemos una naturaleza caída, mentimos. Si tú dices que no tienes una naturaleza caída, tú mientes, porque sí la tienes. Y es contra ella que el Espíritu Santo está luchando dentro de nuestro corazón. Algo falso que el cristiano hace es pensar que esa naturaleza ya no está y se engaña a sí mismo. Para Pablo en Romanos 7 el pecado está tan a punto de personalizarse que podría describirse como un poder maligno que tiene al hombre en sus garras. Pablo usa la misma terminología en Romanos 7 en su famoso capítulo cuando termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La lucha del pecado de Pablo no era un pecado externo, era un pecado interno, era su naturaleza de fariseo, su conocimiento de la ley, su conocimiento teológico, su conocimiento en la erudición de las escrituras, cuando batallaba y decía, no era como yo pensaba y no es como yo pienso, es como Dios dice.
El Nuevo Testamento enseña sobre el pecado varias cosas. Vamos a mirar varias cosas sobre el pecado para poder entender esta parte que Juan está diciendo, que si no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El pecado es universal, no es colombiano, gracias a Dios. ¿Es qué? Universal. El pecado no es como una enfermedad que unos contraen y otros no. El COVID unos tenían y otros no tenían. Unos morían y otros no morían, así lo tuvieran. El pecado no es como una enfermedad que algunos contraen y otros no. Es algo que está en todo ser humano. El pecado es la condición universal del hombre y todos los hombres son culpables del pecado. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Toda la raza humana está destituida, no podría entrar a la presencia de Dios si no fuera por la gracia de Jesucristo. Si Jesucristo no hubiese muerto en la cruz del Calvario, ninguna persona tendría esperanza de entrar a la gloria eterna, porque todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Gálatas 3:22, acompáñeme allá por favor. Gálatas está en la Biblia en el Nuevo Testamento. Gálatas 3:22. Porque está escrito, 3:22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿Sí lee el texto? La Escritura lo encerró todo bajo pecado. Todo el universo, toda la tierra, todos los hombres, todo lo que respira en esta tierra está sujeto al pecado. Lo vimos esta mañana porque la tierra quedó bajo ¿qué? Juicio y bajo maldición. Dios le plació en su soberana gracia rescatar a algunos de esa maldición y dejarlos viviendo en la misma tierra bajo la gracia para que puedan mostrarle al mundo que se puede vivir una vida diferente, que se puede ser luz en medio de este mundo. Primera de Juan 1:8. Ya lo leímos, es el que estamos mirando. Vuelva y léalo cuantas veces sea necesario. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. B. El pecado somete al hombre. El apóstol Pablo en Romanos 5:21, acompáñeme allá por favor. Romanos 5:21. Dice así, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para la vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. El apóstol Pablo dice que el pecado reina, es como un reino, está en minúscula, no con mayúscula. Y esa palabra reino en griego es basileus, que significa reinar, gobernar, someter, esclavizar, dirigir, ser un comandante que controla la vida del hombre. Por eso también en Romanos 7:17 el apóstol Pablo dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El pecado vive en el corazón del hombre. Y si el hombre no está en Cristo, entonces el pecado lo gobierna, lo somete, lo esclaviza, es el comandante de su vida y dirige todas las acciones del hombre. Gracias. Pablo termina diciendo en Romanos 7:25, después de toda la analogía del pecado, todo el estudio del pecado, él termina diciendo, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y se asocia con lo que leímos esta mañana, el cuerpo no ha sido redimido. El espíritu vive en un cuerpo pecaminoso. El cuerpo es el automóvil en el cual vive el alma.
pero ese automóvil no es igual al alma redimida porque no ha sido redimido. Entonces por eso el alma tiene que gobernar y someter ¿a quién? Al cuerpo, porque el cuerpo quiere sublevarse, la carne quiere sublevarse. Cuando hablamos de carne, no solo la carne interna, sino la externa. Por eso cuando hay cansancio no se ora, porque el cuerpo está sujeto a esclavitud. Si el cuerpo no se cansara, ¿sería diferente la vida? Usted trabaja todo el día y llega a la casa y quiere orar, pero está muy cansado. La carne es esclava y está cansada. No la carne interna, estoy hablando del cuerpo real. Carne, sarx. Cuando hablamos de sarx, estamos hablando de carne, de esta que usted se pellizca y le duele, que hace ejercicio 3 días y ya le duele el cuerpo. ¿Por qué? Porque está sujeto a servidumbre, a pecado. El alma no se cansa cuando usted hace ejercicio físico, porque no está sujeta a esa ley. Ahorita lo vamos a mirar en la ley. El pecado mora en el hombre y es desde dentro que actúa. El pecado afecta el cuerpo, pero el alma del creyente no puede ser afectada si él hace lo que estamos leyendo, lo que va ahorita en el tercer punto, que es la comunión con Cristo. El pecado mata y destruye al hombre en todo sentido y por eso también uno se enferma. ¿Sí sabían? Tanto la muerte como la enfermedad son resultado de la caída del hombre y el hombre se enferma porque es carne, porque está sujeto al pecado. No por el pecado, escuche, aclaro esto. Por eso Juan no está hablando de los pecados, como alguna doctrina enseña, y todo es por los pecados y que usted está bajo maldición. No, Juan está hablando de ¿qué? De el pecado, de la naturaleza pecaminosa que quiere enseñorearse de nosotros. Pero la Biblia dice, ya no estamos bajo el gobierno del pecado, nosotros somos libres del pecado y podemos vivir una vida en victoria. C, para entender lo de la ley. La ley crea el pecado. En el momento, dice, la ley crea el pecado. En el momento en que la ley viene a nuestro corazón, pone todo lo que esté fuera de la ley como pecado. Romanos 7, versículo 7. Este punto de la ley es importante. Romanos 7, versículo 7. La ley crea el pecado, escuche. Esa es una pregunta. ¿Quién creó el pecado? La ley. Ya le explico por qué, léalo ahí. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Pablo da la respuesta, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Cuando Dios establece la ley, establece el pecado en el mismo instante. Todo lo que está fuera de la ley es ¿qué? Pecado. La ley crea el pecado. Mire lo que dice Pablo. Porque tampoco conociera, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Escuchen, si la ley no dijera no matarás, todos mataríamos. Y si la ley no dijera que no cometiéramos adulterio, nosotros los cristianos viviríamos cometiendo adulterio. Pero para nosotros nos fue dada ¿qué? La ley para acercarnos a Cristo. La ley no es, usted no la puede cumplir, entienda, yo tampoco. Pero la ley tiene una función importantísima y es revelarnos el evangelio, nos acerca a Cristo. Y acá está, dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Donde no hay ley, no hay pecado. Si usted llega a un pueblo
y no hay semáforos, que los hay, creo que hay pueblos en Colombia donde no hay semáforos, debe haberlos, ¿no? ¿Qué pasa? Pues usted no respeta nada, todo el mundo pasa y todo el mundo se rige por su propia ley. El uno tiene que esperar pero no pasa porque no hay carros. Se supone que no hay semáforos porque es muy chiquitico, pero aún así necesitarían una guía y una dirección. Como no hay, todo el mundo puede infringir eso y nadie le van a decir, a nadie le van a sacar una multa por pasarse un semáforo en rojo por una sencilla razón: no hay semáforo. ¿Sí ve que es más fácil de entender? Sentido común. La ley dice: y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento del pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte. Y aquí se lo quiero explicar bien. El mandamiento que es para vida, si no se obedece, se vuelve ¿qué? Muerte. Orad sin cesar. ¿No dice la Biblia eso? ¿Es un mandato? Claro, no está pidiendo el favor. No está diciendo ore cuando tenga problemas, dice ore sin cesar, no pare de orar, nunca deje de orar. Es un mandamiento que Dios da, es un imperativo. Es para vida el mandato. Amaos los unos a los otros, es un mandamiento ¿para qué? Para vida eterna, para vida de bendición. ¿Qué pasa si no oro? El mandamiento se vuelve muerte, porque no estoy conectado con la vida, entonces empiezo a morir espiritualmente. Y lo primero que una persona hace para apartarse de Cristo es dejar su relación con Dios, luego su relación con la iglesia y luego su relación con las personas que le aman. Ese es el proceso bíblico de una persona que se separa de un rebaño. No empieza yéndose de la iglesia, no, empezó dejando su comunión con el Señor. Y el mandamiento que tenía, el mandato que había recibido, el mensaje que había oído para hacer luz, de orar, ya no lo hace. Entonces el mandamiento le mata, porque el mandamiento es para vida, pero para el que desobedece se le vuelve un mandamiento para muerte. Me encanta cuando dice: porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Cada palabra que recibimos es para bendición. Y si no la obedecemos, con esa palabra Dios tiene que tratar mi corazón y tiene que decirme rebelde, y tiene que decirme necio, y tiene que decirme negligente, y tiene que decirme orgulloso, y tiene que decirme arrogante, porque no haces lo que escuchas. Y quieres bendición, pero no haces lo que escuchas. Entonces ese mandamiento ya no es bendición, sino que te juzga y te condena. Y no solo en la eternidad, sino acá tienes que resolver esos problemas diarios, porque empieza a venir la culpa. Y luego tratas de orar y ya no puedes. Y luego tratas de ir a la Biblia y ya no la entiendes. Pero resulta que rompiste la comunión hace meses y crees que el día que la vas a volver a leer, Dios te va a hablar. No funciona así. Funciona en una constancia. La ley crea en el pecado. En el momento en que la ley viene a nuestro corazón, pone todo lo que está fuera de la ley como pecado. Basta con que haya una ley para que el hombre la transgreda. Hay algo en la naturaleza humana que lo inclina a lo malo. La demora es que usted sepa que algo es prohibido y usted quisiera hacerlo. Es nuestra naturaleza. La ley puede definir el pecado pero no curarlo, como el médico diagnostica una enfermedad pero no tiene la cura. La ley te dice el diagnóstico, pero no te puede curar. Necesitas el evangelio, la gracia. La ley hace atractivo lo que prohíbe. La gente, ¿por qué se pasa un semáforo? Porque es prohibido pasárselo, solo por esa razón. No más. ¿Por qué la gente hace las cosas a escondidas? Porque son prohibidas. El hombre no lleva a su amante a la casa el primer día. Siempre lo hace a escondidas, porque es prohibido. ¿Qué pasaría si no fuera prohibido? ¿No cree que la llevaría a la casa el mismo día que la conoció? ¿No? Si no fuera prohibido, la sienta en el comedor con su esposa y sus hijos y dice:
¿Qué me impide hacerlo si es permitido? Pero como hay una ley moral que en su corazón le dice, no lo puedes hacer, hazlo, pero a escondidas y que nadie se dé cuenta. ¿Es así o no es así? El que roba no quiere que nadie sepa. ¿Por qué? Porque es prohibido. Es más, él no quiere que le digan que es un ladrón. El adúltero no quiere que le digan que es un adúltero. Lo que más le preocupa a la gente de los pecados son las consecuencias, no lo que Dios piensa. Entonces mucha gente se comporta bien para evitar las consecuencias. Versículo 7, dije que era al contrario, entonces ya vimos el 8 y vimos algunas cosas sobre el pecado, son muchas más, pero solo queríamos compartir esas. Versículo 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Ahora hablemos de lo positivo, de lo que sí debemos hacer para evitar que el pecado nos gobierne, y es andar en luz. No sé si usted notó, lo primero que dijimos es que Dios es luz, y Dios nos dice, anden en luz. En otras palabras nos dice, sean como yo, pueden aprender a ser como yo soy. Algo que debe identificar al cristiano es que ya no está en tinieblas, ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Cristo. El tema que Dios es luz es usado por Juan en todos sus escritos, ya lo dijimos en la primera parte. Entonces andar en luz solo es posible si Dios habita en nuestros corazones, porque Él es luz. No confunda andar en luz con obras buenas. Algunos tienen ese problema. No, andar en luz no es hacer cosas buenas. Andar en luz es ser santo. Y andar en luz para ser santo es que usted tiene que desagradar a algunas personas para ser santo. Y su santidad no le va a gustar a muchas personas, entonces no siempre va a ser catalogado como una persona buena. En algunos momentos va a ser juzgado porque usted es luz y porque no se deja sobornar o porque no cae en el juego del pecado, usted es luz. Entonces no siempre va a ser bueno o agradable ser luz externamente. Pero internamente usted va a experimentar lo que la Biblia dice. Si andamos en luz como Él está en luz, escuche lo que usted experimenta, tengo comunión con los demás cristianos y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esta luz no es algo mágico. Esta luz es Dios alumbrando el entendimiento del hombre para poder ver las tinieblas que hay en este mundo en este tiempo. Ahí entra lo que hablábamos ahora, no es algo místico. No, es que cerré los ojos y vi que esa persona tenía 3 demonios y me retiré. O sea, no. No es que usted va en Transmilenio y todo el mundo tiene demonios, o sea, no. O las muchachas que no usan ropa están endemoniadas, no. Sí, algunos pueden pensar en citas. Lo que pasa es que no les alcanza el dinero, puede decir otro. No, pero sí hay tinieblas en esas vidas que se pueden discernir, que se pueden ver. Esa luz viene al hombre en el momento en que el Espíritu Santo viene a morar en su corazón, ¿sí ve? Y esa luz se va incrementando en la medida que tenemos comunión con Dios y con nuestros hermanos. ¿Sabe por qué Dios demanda comunión entre los hermanos? Para poder ver nuestro reflejo en otro ser humano. Para que el que ha caminado un poquito más pueda decir, yo era igualito a ese o a esa cuando llegue a la iglesia. Y para que el que está en la iglesia y está empezando diga, sí se puede porque otras personas han caminado un poco más y viven una vida de santidad y pueden ver un poco, escuche, solo un poco de santidad en una vida que está adelante. Y usted también puede ver, aunque esté adelante, cómo la santificación se va haciendo real en los cristianos que van permaneciendo en la iglesia. Cómo van tomando decisiones en sus hábitos, cómo van tomando decisiones en sus relaciones, en sus pensamientos. Entonces sí se ve la luz de Cristo en una iglesia. Solo que es necesario recordar semanalmente que somos pecadores.
Pero el hecho de recordarlo, no estamos diciendo que la iglesia no está siendo santificada por la palabra, que la iglesia no es una iglesia de Dios, sino que es lo que Dios demanda de la enseñanza bíblica, que todas las semanas el cristiano sea humillado para que pueda depender ¿de quién? Del Señor. Eso es lo que Dios demanda. En el individualismo no hay luz, porque precisamente eso hace el pecado. Escuche, engañar a las personas haciéndoles creer que no necesitan a nadie en su caminar con Dios, porque vivir en la luz de Cristo demanda no ocultar pecados, y por eso muchos no quieren venir a la luz. En el individualismo no hay luz, hay engaño. Por eso las personas que creen que pueden vivir un cristianismo sin una iglesia local que hace parte de una iglesia universal, están engañados. Contaba una historia en la clase, el viernes empezamos clase de la materia nueva, y contaba una historia del pastor Michael acerca de un hombre que contactó la iglesia y llamó a la iglesia y quiere ir a la iglesia a congregarse. Le dijo al pastor que llevaba 3 años estudiando a Lutero y a Calvino, pero que lastimosamente su hogar se había destruido y se estaba divorciando. Entonces hay una incoherencia, porque la luz trae vida, porque la luz trae entendimiento, porque en la luz yo puedo reconocer si yo he pecado en mi hogar, en mi casa, o si mis pecados están afectando a mi familia. Es triste porque hay gente que solo busca conocimiento intelectual a través de los estudios de los reformadores, pero algo que hace la doctrina, escuche, de una manera sana, cuando su corazón está dispuesto a escuchar a Dios, es que produce piedad, produce arrepentimiento, me lleva a no juzgar el pecado de otros y a ser duro con mi pecado, en vez de ser duro con el pecado de otros. Y me lleva a tener esperanza, a pesar de que la doctrina confronta, la doctrina también es un mensaje de ¿qué? De esperanza. Miremos Juan 1:9, no primera de Juan, sino Juan, el Evangelio de Juan 1:9. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, está hablando de Cristo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos ¿qué? No le recibieron. Esa es la luz de Cristo. Toda persona individual que es individualista, que no quiere comunión con sus hermanos, que no quiere compartir su vida con nadie, no quiere venir a la luz, porque sus obras son malas, porque hay tinieblas en su corazón y quizás todavía ama las tinieblas. Cuando tú no amas las tinieblas, tú estás dispuesto a hablar, a buscar ayuda, a decir necesito ayuda. Hay un pecado en mi alma, hay un pecado en mi vida que no puedo dejar y es difícil. He orado, he ayunado, he leído la Biblia, pero no puedo. Necesitas ayuda. Y si no eres gobernado por las tinieblas, entonces vas a venir a la comunión con tus hermanos. Y es mejor decir las cosas, aunque nos duela y ser avergonzados por un instante, pero salir de esa situación y encontrar luz. Capítulo 3, versículo 19, donde estamos, ¿no? En Juan, en el Evangelio. 3:19 dice: esta es la condenación, que la luz vino al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean ¿qué? Reprendidas. Y primera de Juan nos está diciendo que si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros y tenemos la bendición que el Hijo nos limpia de pecado. Y el apóstol Juan mismo está diciendo en su evangelio que los que no vienen a la luz es porque están en tinieblas y porque sus obras son malas, porque todo el que hace lo malo aborrece la luz. ¿Por qué las personas se separan de los amigos cristianos cuando se separan de la iglesia?
porque saben que siempre que los vean les van a decir lo mismo, porque saben que esa persona siempre va a poder ver y entender la condición en la cual se encuentra. Recordemos que Jesús es la luz del mundo. Mientras esté en el mundo hay una esperanza. Miremos Juan 9:5. Juan 9:5. Ese me gustó, ese versículo es bonito. Juan, uno lo lee y no lo entiende. Juan 9:5. Entre tanto que estoy en luz, soy del mundo. Jesús está hablando en el momento en que Él está presente. Ahora la pregunta es, ¿Cristo está en este momento en el mundo? Sí. A través de su iglesia vive y permanece. Y mientras Él esté en el mundo tiene ¿qué? Esperanza. Un día, la luz de este mundo no estará en el mundo cuando Él venga por su iglesia. Y el mundo quedará en absoluta oscuridad. Hoy hay luz en el mundo por su iglesia. Es la única luz que tiene esta generación. Pero la iglesia calla, la iglesia no habla. La iglesia pone la luz debajo del almud. Está poniendo la luz debajo de la mesa. Y lo único que puede hacer es un incendio que causa daño. La luz debe ser puesta en un lugar ¿qué? Alto. Tercero, ¿cómo actuar contra el pecado? Versículo 9, versículo 10. De primera de Juan. Ya sabemos que Dios es luz, ya sabemos que el pecado mora en nosotros, ya sabemos que hace parte de nuestra vida. Y escuche esto, comprender esa dualidad de la manera positiva cambia la manera de actuar del creyente frente a Dios y así saber también cómo actuar contra el pecado. Esa es una lucha de muchos. He hablado con varias personas y les he dicho, cuando logres entender que eres un pecador total y eres un santo, tu vida cambia. Es una lucha interna, pero ¿cómo así? Soy un pecador, sí, porque la Escritura también lo dice. Sí, pero la Escritura dice a los santos en todo lugar, a los llamados, a los escogidos, a los que han sido lavados por la sangre de Jesús, nosotros. Sí, eso ya es un misterio. No trate de resolver el misterio, simplemente procure vivir bajo la naturaleza que Dios le ha dado, que es una naturaleza santa, muriendo diariamente a su propia vida, a sus propios deseos. Esta mañana hablábamos de algo y decíamos que lo peor que le puede pasar a una persona es que Dios le conceda sus deseos. Porque usted insiste en algo incorrecto y llega un momento en que Dios dice, démosle lo incorrecto para que se dé cuenta al menos que era incorrecto. Porque si no, siempre va a pensar que Dios es malo y que Dios no le da lo que quiere y que Dios no le ama. Dios dice, una forma de amarle es dejarle ver su pecado. Y mucha gente Dios le ha concedido eso. Porque su naturaleza es insistente para lo incorrecto. Juan nos da la única forma de vivir una vida de santificación progresiva y es confesando nuestros pecados. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La única forma de vivir una vida en santificación progresiva es confesar pecados. Se usa la palabra aquí, confesar, viene del verbo homologueo con J, pero es el que nosotros usamos para decir homologar. Los universitarios y los grandes estudiosos aquí de la mente, los grandes duros del estudio saben qué es homologar, pero igual lo vamos a recordar. Homologueo significa reconocimiento y es usado aquí para confesar que solo reconociendo el pecado este es removido por Dios a causa de su fidelidad. Homologar es decir la misma cosa, escuche, es estar de acuerdo con lo que Dios llama pecado y confesarlo cuando lo cometemos. Eso es homologueo, confesión de pecado. Les repito,
Homologueo viene de la palabra que se usa en castellano es homologar, y el significado de homologar es decir la misma cosa. Es estar de acuerdo con lo que Dios llama pecado y confesarlo cuando lo cometemos. Eso es confesión. No es lo que a usted le parece que es pecado, sino es lo que Dios dice que es pecado y yo estoy de acuerdo con Él, yo estoy homologueo con Él. Yo estoy diciendo, es cierto, lo que tú dices que es pecado y yo lo vivo y te pido perdón y me quiero arrepentir. Y te pido que me concedas el don del arrepentimiento, porque no basta con que yo quiera arrepentirme, necesito tu don en mi vida. Eso es confesión de pecados. Es llamar las cosas como ¿qué? Como son. Una mirada, perdóname esa mirada sucia que tuve esta mañana, Señor. Y si es un hombre casado, tiene que decirle, Señor, perdóname porque soy un adúltero y me arrepiento. Perdóname por esa mala palabra que dije sobre mi hermano. Soy un chismoso y necesito refrenar mi lengua porque no tengo nada que hablar de mi hermano. Homologueo, como Dios lo dice, no como yo lo quiero confesar. Es confesión verdadera. Escuche, ¿qué se debe confesar? Todo. Aquello interno que masticas y que no sale por los labios, pecado oculto, esos pensamientos de todo el día o en la noche, o aquel deseo que no se cumple pero lo deseo tanto, eso se debe confesar. Perdóname porque deseo la mujer del prójimo y me diste una y no la deseo. Pecado terrible. Perdóname porque deseo los bienes que el mundo tiene, porque considero que no vivo bien, porque no soy próspero, entre comillas. Pecado oculto. Deseamos lo que no tenemos y no amamos lo que tenemos, lo que Dios ya nos bendijo. Si se veas, iglesia, que Dios ya te bendijo. La noticia espectacular esta mañana es que Dios no te va a bendecir, por una sola razón, porque ya te bendijo. Esa es la razón por la cual Él no te puede bendecir, porque Él no hace dos veces las cosas. Él ya lo hizo una vez y para siempre nos bendijo con toda bendición en lugares celestiales en Cristo Jesús. El pecado no solo ha sido perdonado, sino que sigue siendo perdonado. También es necesario que el creyente sea limpiado de lo que deja el pecado. Por eso Juan usa dos palabras, que si confesamos nuestros pecados, confesión, Él es fiel y justo para perdonarnos, o una palabra, y otra palabra dice ¿qué? Y limpiarnos. Lo cual enseña que el perdón no es lo mismo que la limpieza. Tú perdonas a alguien, pero tú no lo limpias. Y tú lo puedes hacer de corazón. Mira, la verdad, no tengo nada contra ti. Lo que pasó en el pasado, valga la redundancia, ya no me afecta, dejémoslo así. Y puede haber una buena relación con alguien que te haya herido y te haya ofendido, pero tú no lo puedes limpiar. Esa persona necesita a Dios para que le limpie. Escuche por qué se usa la palabra limpiar. Porque el pecado contamina el corazón del ser humano, deja residuos, recuerdos, memorias, culpas, consecuencias. Entonces por eso Juan dice que no solo nos perdona, sino que nos limpia de todo aquello que nos contaminó. Segunda de Corintios 7:1, leámoslo. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Limpiémonos de todo lo que nos contamina. El pecado deja contaminaciones. Una práctica pecaminosa, escuche, aunque usted no lo vuelva a hacer, deja una contaminación en la mente, un recuerdo. Si usted escucha música del mundo,
Cuando usted abandona esa música del mundo, ella persiste en su mente. Se la sabe de memoria cada vez que la escuche. De hecho, han pasado 20 y pico de años y me sé canciones al derecho y al revés. Y cuando las escucho las puedo cantar totalmente. Porque el pecado contaminó mi mente durante muchos años. Y Dios me sigue, ¿qué? Limpiando. Y obvio que hay cerebros más sucios que otros. Y la práctica del pecado que usted tuvo, acá queda una contaminación en la mente humana. Cuando hablo de la mente no hablo de esto, hablo de lo espiritual, del corazón del ser humano. Las inmoralidades sexuales contaminan la sexualidad actual. Por eso muchos necesitan ser limpiados. Ya fueron perdonados, pero me gusta porque el apóstol Juan dice, ¿y nos limpia de qué? De toda maldad. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso, su palabra no está en nosotros. Una vez más Juan usa la misma frase, si decimos que no hemos pecado, ya lo vimos qué significa. Esto tiene que ver con la palabra de Dios. Ninguna persona que tenga una relación con Dios y su palabra se atrevería a decir que no peca. Solo aquellos que están en tinieblas no reconocen el pecado. Escuche, la palabra de Dios purifica. Por eso dice, su palabra no está en nosotros, porque la palabra de Dios purifica, y si una persona no se purifica, quiere decir que la palabra no mora en su corazón. La palabra de Dios trae fe. Si una persona no tiene fe, quiere decir que la palabra de Dios no está siendo leída correctamente en su corazón. Y la palabra de Dios salva, según el apóstol Pedro. Fuimos renacidos por la palabra de Dios. En conclusión, si vivimos una vida de pecado y nos da igual que las personas del mundo, debemos examinar si realmente hemos nacido de nuevo o necesitamos salvación. Si tú sabes que pecas como el mundo peca y te da igual, debes revisar tu salvación. Quizás no has nacido de nuevo y solo vienes a la iglesia y estás muerto en delitos y pecados. Pero si el Espíritu de Dios mora en nuestro corazón, Él siempre nos redarguye, aunque Él sabe que nos duele, nos da la esperanza y nos da tristeza verdadera y dice, no quiero vivir así, Señor, no puedo vivir así. Aplicaciones. No podemos ser livianos con el pecado, iglesia. Si Dios habla esta mañana a tu corazón, lo primero que debes hacer en tu próxima oración es aplicar el tema y decirle, no quiero ser liviano, muéstrame mi pecado. Segundo, no tenemos excusa porque hemos oído el Logos. El Logos de Dios es Cristo, la palabra encarnada. Ya la hemos oído hoy y la hemos oído muchas veces. Tercero, es de verdaderos cristianos, confesar su pecado a diario. Es de verdaderos cristianos confesar su pecado a diario. Amén. Vamos a orar, ponte sobre